Decía en el inicio el ardor estomacal, la acidez, el puyajay, el reflujo, ¿es todo lo mismo? En realidad no es lo mismo. Todos tienen una base común de que están relacionados sobre todo con el ácido clorhídrico que se produce habitualmente en nuestro estómago, ¿verdad? Y resulta ser de que hay una serie de enfermedades que están relacionadas o son provocadas por el ácido y entonces los síntomas pueden ser similares, pero como dije son diversas causas. Y hablamos sobre todo de puyajay o ardor epigástrico en general cuando está relacionado al estómago o duodeno. En cambio, por ejemplo, el reflujo también tiene un síntoma en la que hay puyajay, pero ese puyajay o el ardor sube para arriba, siguiendo la dirección sobre todo del esófago. Entonces, el hecho de que el paciente refiera que tiene acidez, puyajay, y dependiendo de la localización y del tipo de acidez, entonces pueden ser causas diferentes, pero todos tienen un origen común que están provocados por el ácido clorhídrico que habitualmente se produce en el estómago. ¿Por qué ocurre el reflujo gastroesofágico, doctor Jesús Ortiz Villalba? En realidad el reflujo ocurre por una serie de alteraciones en el mecanismo de cierre de la válvula que se encuentra entre el esófago y el estómago. Aquí hay una válvula que se abre cuando nosotros tragamos o deglutimos un alimento y que una vez que el alimento pasa al estómago, esa válvula se cierra herméticamente. Cuando ocurre alguna alteración en el cierre, entonces el contenido del estómago, que siempre tiene ácido y otras sustancias que son agresivas, ese contenido vuelve o refluye, ahí su nombre, hacia el esófago, entonces puede dañar el esófago y ahí aparece el síntoma característico que es la pirosis. Y ese reflujo, si dura mucho tiempo, produce daño al esófago, de ahí hablamos de esofagitis. Y además puede abarcar, vamos a decir, otras áreas, no solamente el área digestiva, sino también puede afectar el área respiratoria e inclusive la parte de la garganta. Doctor, ¿quiénes son las personas potables o los candidatos con mayor frecuencia a tener reflujo y por qué? En primer lugar, las personas que son portadoras de una hernia de hiato. ¿Qué es la hernia de hiato? Es que cuando parte del estómago sube hacia el tórax y entonces impide un buen cierre de esa válvula que habíamos mencionado inicialmente. O sea que un factor que puede colaborar para que aparezca el reflujo es la hernia de hiato. Otro factor constituye el sobrepeso. Cuando la persona tiene un peso mayor que el normal, aumenta la presión intraabdominal y entonces eso puede facilitar el reflujo. También los fumadores, el cigarrillo está demostrado que por un lado aumenta la secreción de ácido clorhídrico y por otro lado relaja el esfínter, o sea, abre el esfínter, entonces facilita el reflujo. También es más frecuente en los hombres, es más frecuente en los adultos vamos a decir mayores de 40 años que en personas jóvenes o adolescentes. También puede verse con mayor frecuencia en los pacientes que están tomando algún tipo de medicamento, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, también alguna aspirina. Por eso es que cada vez en el tema de la prevención de los problemas cardiovasculares se insiste con menor dosis de aspirina. ¿Por qué? Porque las dosis mayores pueden también agredir al estómago y de alguna manera facilitar el reflujo. Y otro factor importante es la vida moderna, la vida agitada, la ansiedad, el estrés. Esos son factores que también incrementan la producción ácida por el estómago y alteran, vamos a decir, el funcionamiento de la válvula que impide el reflujo. Se me da que en el mundo contemporáneo el estrés, la vida agitada en que vivimos, hace que se alteren los momentos, por ejemplo, el ir a almorzar a casa ya prácticamente no. Entonces llega la persona a su casa, cena tarde, ¿sí? Y se acuesta. Es candidato al reflujo. En realidad es candidato y sobre todo muchas de estas personas que tienen esa vida agitada, en general también tienen una vida sedentaria, tienen poca actividad física, generalmente tienen algún grado de sobrepeso
y muchas veces tienen varias horas de no ingesta, entonces llega a la casa y devora todo lo que hay y luego va a la cama, a ver la tele o a leer, o en fin. Y entonces esos factores colaboran para que esta enfermedad se haya hecho tan popular en el mundo moderno sobre todo. Y ¿quién no ha tenido alguna vez sintomatología de reflujo durante la semana o días frecuentes, después de alguna cena o después de una ingesta importante de comida y muchas veces acompañada de bebidas, sobre todo alcohólicas? ¿Cuáles son los síntomas a los que se debe estar atento para considerar el reflujo y comenzar a tratarlo? Bueno, con respecto al reflujo, los dos síntomas cardinales más importantes son la pirosis, que ya hablamos, que es la sensación de ardor que sube para arriba siguiendo la dirección del esófago. Y el otro síntoma importante del reflujo es la regurgitación. ¿Qué es la regurgitación? En realidad la regurgitación es la subida o el reflujo del alimento sólido hacia el esófago, que a veces puede llegar hasta la boca. ¿Puede retornar hasta la boca? boca? Puede retornar, sí, pero sí. No es vómito porque no está precedida de náusea, ¿no? Por esa sensación de esfuerzo como para eliminar los alimentos que viene a ser un vómito. En este caso, la regurgitación, uno se agacha y la comida que está en el estómago sube para arriba. Y el paciente que tiene reflujo la describe muy bien. También puede haber síntomas atípicos no relacionados con el aparato digestivo, porque el reflujo puede afectar el aparato respiratorio y también la parte de las amígdalas, las faringes, y entonces hay muchos pacientes que tienen una faringitis crónica, tienen ese carraspeo matutino, tienen ese dolorcito ahí en la garganta, y también síntomas respiratorios, sobre todo la tos crónica y a veces inclusive síntomas parecidos a un asma. Y estos pacientes a veces consultan inicialmente con el otorrino y en realidad son portadores de un reflujo gastroesofágico. Doctor Jesús Ortiz, diagnóstico. Sí. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se confirma firmemente el diagnóstico del reflujo? En realidad el diagnóstico, el más importante es el diagnóstico médico clínico. O sea, son los síntomas que refiere el paciente los que orientan al médico hacia el diagnóstico. Reitero que eso es lo más importante. El reflujo clásico, la pirosis y la regurgitación están siempre presentes y en los casos atípicos sí a veces se pueden prestar a dudas, sobre todo cuando cursan con síntomas respiratorios o síntomas, como dije, de la garganta, que pueden confundir con un cuadro de tipo otorrinolaringológico. Pero no vos ya en la anamnesia, o sea, en el interrogatorio clínico, cuando está frente a vos el paciente y te refiere, me vuelve la comida, tengo ardor, claro, ya está, eso determinante. Pirosis y regurgitación, eso es reflujo solamente. Determinante. No puede ser una gastritis ni una úlcera, no da eso. O sea que la clínica es muy importante. Inclusive podemos tratar directamente a un paciente joven sin síntomas de alarma, sin pérdida de peso, sin anemia, sin disfagia, y que me refiere o refiere al médico en la consulta que tiene pirosis y regurgitación, podemos tratar directamente desde el punto de vista médico, sin necesidad de ningún estudio. Y luego la evolución es lo que a nosotros nos va a determinar si hace falta investigar más profundamente la causa que le obligó a ir al médico. Y los métodos auxiliares, evidentemente, en primer lugar está el examen endoscópico, que nos permite examinar todo el esófago, el estómago, la zona cardial, ver si hay una hernia, si hay signos de esofagitis por reflujo o síntomas de erosiones, signos. La pHimetría, que es una técnica muy sencilla, un catétercito se introduce por la nariz, tiene unos sensores que son los que determinan el pH a nivel del esófago. La acidez. La acidez, y entonces eso el paciente tiene durante 24 horas y se puede ver exactamente la evolución de su reflujo durante las 24 horas. Y otras técnicas menos utilizadas son la radiografía, la manometría y la prueba terapéutica que ya hablé, que podemos tratar directamente, y si evoluciona favorablemente con el tratamiento médico habitual es porque efectivamente es un reflujo. ¿Y cuál es el tratamiento médico habitual? El tratamiento médico habitual, entonces tenemos vamos a decir, algunas recomendaciones generales que son muy importantes. Por ejemplo, ya hablamos de que si tiene un sobrepeso, tratar de bajar de peso, de regularizar, elevar la cabecera de la cama, si por ejemplo no acostarse inmediatamente después de la ingesta, esperar por lo menos 2 horas para acostarse. Es importante no consumir mucho líquido antes de ir a la cama porque el líquido facilita el reflujo. Si es un fumador, tratar de dejar el cigarrillo. Evitar también alimentos, sobre todo abundantes, grasos, acompañados de bebida alcohólica o inclusive las gaseosas. ¿Por qué? Porque estos pueden incrementar o facilitar el reflujo. Esas son las medidas generales.
Y desde el punto de vista ya de los medicamentos, entonces tenemos algunos medicamentos que facilitan el vaciamiento del estómago y de alguna manera ayudan a impedir o disminuir el reflujo. Y entre esa lista entonces tenemos varios en el mercado, algunos más nuevos y otros más antiguos, pero en general el efecto y la utilidad son similares. Y luego lo más importante son los inhibidores, sobre todo del ácido. Claro. No hay otro mejor. Y también en el mercado tenemos gran variedad de inhibidores de la bomba de protones, que son los inhibidores del ácido. Sí, sí, y entre ellos tenemos una lista larga. Sí. Lo importante es saber que hay trabajos publicados, porque el paciente a veces pregunta, voy a tomar el más nuevo de los inhibidores, el más viejo, el más caro o el menos caro. En realidad, ustedes pueden ver aquí en este gráfico, comparaciones que se han hecho con una serie de inhibidores del ácido no han demostrado superioridad de uno a otro con respecto a la utilidad en bloquear el ácido. De manera que cualquiera de estos medicamentos son útiles. Y en ese caso es muy importante el costo de los medicamentos porque es un tratamiento que muchas veces dura mucho tiempo y en ciertas ocasiones inclusive para toda la vida. Quería recordar algo, hablando para cerrar el tema porque te voy a preguntar por complicaciones. Si está comprometido el tema del hiato también, las ingestas no deben ser copiosas nunca. No, es preferible tiene que comer varias veces en el día, 5 o 6 veces y en pequeños volúmenes, antes que las grandes comilonas que a veces hacemos cuando llegamos después de varias horas sin haber ingerido alimentos y generalmente cansado o después de un duro trabajo. ¿Qué complicaciones puede tener el reflujo? En realidad las complicaciones del reflujo están relacionadas con el daño que se puede ocasionar al esófago. Y entre esas complicaciones puede haber una estenosis del esófago. ¿Qué quiere decir estenosis? O sea, que se reduzca la luz o el calibre del esófago y eso lógicamente va a dificultar el paso de los alimentos, ¿verdad? Eso sería una complicación. Las otras complicaciones son las respiratorias. Por ejemplo, puede ser un paciente cursar con un cuadro asmático crónico o que se confunde con un asma alérgico y en realidad lo que tiene es un reflujo, ¿verdad? O sea, todo paciente que se le haya diagnosticado asma siempre se debe investigar la posibilidad del reflujo. Y una complicación importante, grave, que puede ocurrir con el paciente que tiene reflujo, pero esa posibilidad es pequeña, es alejada, o sea, no hay que asustarse o que todo paciente que tiene reflujo corre riesgo de... Esa complicación grave es el cáncer en la unión del esófago con el estómago, que es lo que llamamos el adenocarcinoma a nivel del cardio, ¿verdad? Y en realidad se ha demostrado que en el lugar donde ocurre el reflujo en el esófago, que es en la parte distal o inferior, esa agresión de años puede hacer de que la mucosa, o sea, la piel del esófago, cambie de estructura y sea reemplazada por otro tipo de piel. Y esta piel nueva, vamos a decir, es más susceptible de sufrir cambios hacia un cáncer. Y eso es lo que se llama el Barrett. El esófago de Barrett, ¿verdad? Que se ve en menos del 5% de los pacientes que tienen esofagitis y no todo paciente con Barrett tampoco va a desarrollar un cáncer, pero el que tiene un Barrett corre mayor riesgo. Doctor, estoy cerrando, tengo un minuto y quiero preguntarte, tengo dos preguntas que nos vienen, que es la diverticulosis y... Buen día para el doctor, quería preguntarle si es normal el eructo continuo después de cada comida. En realidad el eructo es solamente la eliminación del gas acumulado en el estómago, o sea... La parte superior. La parte superior, porque el gas tiende a salir, ¿verdad? Y el gas busca una salida y generalmente hay personas que tienen esa facilidad, vamos a decir, en eructar, pero muchas veces es consecuencia de una ingesta muy rápida o bien la ingesta muy rápida de alimentos también productores de gases, a veces acompañado de jugos, de agua o de, ¿cómo se llaman?, las gaseosas, y muchas veces alimentos también que producen gases y entonces eructar. O sea, no podemos decir que eso sea indicio de una enfermedad. O sea, hay personas que eructan habitualmente después de ingerir ya sea líquido o sólido.